este video aprenderemos JavaScript de manera muy básica. Comenzamos. En este video, amigos, vamos a crear un documento HTML dentro de la carpeta HTML que hemos estado utilizando para los tutoriales. Vamos a crear ejemplo.html. En este caso yo ya lo tengo abierto, es este. Vamos a visualizarlo en el navegador. Aquí está. Como pueden ustedes apreciar, no hay nada en ese archivo, solamente lo más básico. Vamos a crear un elemento botón. Vamos a poner, haz clic aquí. Listo. Ok, amigos, bueno, JavaScript es un lenguaje de programación. Este lenguaje puede estar en los documentos HTML o en las páginas web. La funcionalidad de JavaScript es hacer más dinámico el HTML y proporcionarle muchas funciones. Pueden ser de visualización, como modificar CSS o estilos, crear ciertas funcionalidades a la página que la pueden enriquecer. Vamos a ver después lo que viene siendo las aplicaciones enriquecidas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en JavaScript. Vamos ahorita a ver cómo es JavaScript de manera muy sencilla. Es una breve introducción a JavaScript. Más adelante vamos a ver específicamente este lenguaje para que vean ustedes qué se puede hacer con JavaScript. Bueno, amigos, el navegador tiene distintos eventos. Sucede como en las aplicaciones de escritorio. Cuando nosotros hacemos clic en algún botón, por ejemplo estos que están aquí de aumentar zoom, disminuir zoom, estos botones, cada vez que se les da clic a ellos, se ejerce un evento. En JavaScript o en HTML estos eventos son manejados en el mismo componente. Por ejemplo, este botón va a tener un evento onClick, y este evento lo que va a hacer es disparar una función o invocar a una. Por ejemplo, en el video anterior de CSS o de estilos vimos que hay tres maneras de incrustar un estilo dentro de la página, que es en línea, interno y externo. En JavaScript es exactamente igual. Yo puedo agregar una librería de JavaScript de esta forma, y aquí iría la dirección de mi JavaScript. Este viene siendo la forma externa. La forma interna sería si quitara yo esto y en lugar de poner un origen, voy a cerrar la etiqueta y aquí puedo invocar a mi función de JavaScript. Aquí puede ir el código. O bien en línea, como vimos con los estilos. Vamos a crear este ejemplo primero con el tipo de forma en línea. Vamos a hacer este ejemplo. Recuerden, amigos, que JavaScript es un lenguaje de programación, pero es diferente a Java, eso sí. JavaScript es diferente a Java. Java es un lenguaje de backend o un lenguaje de programación que puede utilizarse tanto en aplicaciones de escritorio como en aplicaciones web.
En este caso Java en la programación back, backend o web funciona como un lenguaje de programación como tal. JavaScript puede implementarse como backend o como frontend, es decir, en mis páginas puede ir JavaScript o bien como lenguaje de servidor. En este caso JavaScript lo vamos a utilizar como un lenguaje que va a utilizar el cliente, es decir, el navegador o la página web. Vamos a guardarlo, nos vamos al navegador y vemos que ya apareció el botón. Ya nos dice hola mundo, es decir, ya está funcionando mi código. Ahora, ustedes lo pueden hacer de esta manera. El problema es que solamente pueden agregar una función o bien pueden hacer dos, pero en este caso ya se volvería muy complejo. Por eso es mejor introducir una función. Vamos a crear la función alerta. Va a recibir el mensaje y lo que va a hacer es exactamente lo mismo que estoy haciendo, pero en lugar de ser va a ser alerta y va a ser una función que nosotros creamos. Lo ejecutamos y es exactamente lo mismo. Esta función y la que tengo en el botón es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar funciones? JavaScript como tal no es un lenguaje de programación secuencial. Es decir, yo tengo en mi primer línea un mensaje X. En mi segunda línea tengo otro mensaje Y. En mi tercer mensaje tengo otro mensaje Z. JavaScript es un lenguaje de programación que no es secuencial. Es decir, en un lenguaje como Java, primero se ejecutaría esta línea, después esta y el último la tercera. En JavaScript las tres se ejecutan en el mismo momento. Dependiendo de la duración de una o de la otra, es conforme va a visualizarse. Esto es muy importante porque ustedes deben hacer su programación de tal manera que espere el regreso de la función. Eso más adelante lo vamos a enseñar más claramente, es decir, las promesas. En JavaScript tenemos promesas y eso lo que hace es esperar a una función o a un retorno de un dato. Más adelante vamos a ver cómo se interpreta todo esto. Hasta aquí lo que hemos visto de JavaScript es que es un lenguaje de programación que nos permite hacer más dinámica nuestra página web, controla todo lo que hay dentro del documento y nos permite hacer un código concurrente, es decir, no necesita esperar una instrucción para la siguiente. Recuerden que tiene una sintaxis parecida a Java, pero no es Java. Eso es muy importante. JavaScript no es Java y no se parece a Java. Es otro lenguaje de programación. Bueno amigos, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, saludos.